Economics con Roxana Acoto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En el programa de hoy estaremos con Manuel Tagle, el presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba y de AutoCity, ese conglomerado de concesionarios que hace unos días inauguró un nuevo concesionario de la marca Jeep. Nosotros aprovechamos este momento caliente de la política para hablar con él del mercado automotor y del país en general. Y el mercado del auto está siendo también un reflejo de lo que está sucediendo con la política económica, con la política del país. Hay serias restricciones en la política económica desde todo punto de vista. Estamos ante un intervencionismo de la economía muy fuerte. Eso daña la credibilidad no solamente en el gobierno, sino en el país. Por eso hay muy pocas inversiones. Esto fue una consecuencia de la continuidad de un proceso de AutoCity, pero en realidad esas restricciones están afectando el abastecimiento de autos en este momento. Controles de precios, prohibición de importaciones, de exportaciones, un cepo cambiario que impide comprar dólares, una diferencia entre el dólar oficial y el dólar libre importante que estimula la demanda de bienes durables, como el caso del auto, los televisores, los lavarropas, los artículos del hogar y otros bienes. Pero lamentablemente no hay suficiente abastecimiento porque no hay dólares para importar lo que hay que importar. Entonces, lamentablemente, nosotros no tenemos la cantidad de automóviles que podríamos necesitar para vender y satisfacer la demanda. Hay un exceso de demanda con respecto a la oferta en este momento que genera una situación, una tensión indeseada en los precios. Los precios suben y eso no es saludable para la economía y mucho menos para el consumidor tampoco. Redpark, la red de parkings privados más grande de Córdoba. Baja la app en Apple Store o en Google Play. Indiceinmobiliario.com. Sabemos de propiedades y lo compartimos con todos. Qué definición, ¿no? Un exceso de demanda que presiona la oferta y por lo tanto hace que los precios suban, perjudicando a toda la economía y a los consumidores. Pero más allá de este mercado en particular, ¿cómo ve Tagle la realidad del país? Y lo veo mal, Roxana, porque el gobierno insiste mucho en sostener políticas que han fracasado en el mundo. El populismo tiene un poco esos errores conceptuales de creer que se puede generar estímulos y bienestar artificial y sostenerlo en el tiempo. El gobierno trata de estimular el consumo artificialmente con tasas de interés bajas o con restricciones en el abastecimiento de bienes, pero en el fondo eso es un camino que genera tensiones y genera incertidumbre y no genera inversiones también. Entonces el verdadero crecimiento del país va a venir sobre la base de la confianza, de la previsibilidad de una política de libre mercado, porque el sector privado no confía en el Estado para que administre las variables económicas y decida a qué precios vender, a qué precio tiene que estar el dólar, a qué precio. El mercado es el que tiene que definir esto y generar un equilibrio. Lo que pasa es que para que eso suceda hay que controlar los desequilibrios fiscales y públicos que tiene el gobierno y eso es un paso gigantesco que hay que lograrlo y hay gobiernos que no lo quieren lograr porque tiene un costo político. Entonces, pero si no resolvemos esos problemas estructurales que tiene el país, obviamente no vamos a lograr la estabilidad y no vamos a lograr, por lo tanto, la posibilidad de ir a un mercado libre, que es lo que necesitamos para consolidarnos como país, crecer y desarrollarnos. Súmate a la nueva cultura inversora. INMIU, transformando tu manera de invertir. En Prevención ART, cuidamos a los que trabajan, cuidando el recurso más importante que tiene una empresa. La gente. Prevención ART de Sancor Seguros. Cuidando a tu gente, cuidando a tu empresa. Es tiempo de Cronos, el auto argentino. También es cierto que en la gestión anterior de Mauricio Macri había una postura más pro mercado que buscaba el equilibrio fiscal, la confianza de los inversores y sin embargo las inversiones tampoco llegaron. Sí hubo inversiones, pero no en la magnitud que quizás el mismo gobierno creyó que iba a haber. Y eso se debe a que los países, generan confianza y previsibilidad cuando la oposición también
piensa de manera más o menos uniforme. Cuando hay una oposición que piensa diametralmente opuesto, entonces el riesgo de volver, como sucedió aquí en el 2019, al populismo de nuevo, bloquea las inversiones que se pueden hacer en un país y los inversores son reticentes hasta que no ven que la clase política se pone básicamente de acuerdo en ciertos puntos, como sucedió en Brasil. Enrique Cardoso lo convocó a Lula en su momento y le dijo: tenemos que hacer un acuerdo político y tenemos que lograr puntos de coincidencia, y ahí coincidieron en 3 puntos: tipo de cambio flotante, pautas de inflación controladas y equilibrio fiscal. Y Lula le dijo: estoy de acuerdo. Y eso estabilizó el país, porque realmente se vio que Lula, que podía ser un gobernante de izquierda populista, no lo fue. Entonces, como pasó en Uruguay. Uruguay, después de los partidos tradicionales, vino el Frente Amplio con Tabaré Vázquez y luego Mujica. Y sin embargo ellos no cambiaron la política económica. Y cuando eso sucedió, se consolidó Uruguay, viendo que no hay riesgos de que la política y la economía cambien. Y entonces ahí sobrevienen las inversiones. Y no hay forma de crecer en un país si no es sobre la base de la estabilidad monetaria. Villa House. Bienvenido a tu nuevo hogar. Pilaí, capitalización en inmuebles. Auspicia Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Y en la Argentina, ¿qué tan posible sería lograr un acuerdo entre las distintas posturas ideológicas? Argentina no hay viabilidades fácticas en este momento de lograr un acuerdo político entre el kirchnerismo y la oposición, porque piensan diametralmente opuestos. La oposición piensa en una economía de libre mercado, en una economía abierta al mundo, integrada, donde el mercado se expande a todo el mundo y no quedamos encerrados en el mercado interno. Y el kirchnerismo piensa en una economía cerrada, protegida, regulada, controlada por el Estado. Y eso genera una imposibilidad de llegar a un acuerdo. Ojalá este gobierno recapacite y diga: no, yo estoy de acuerdo con ciertos lineamientos y estoy dispuesto a acordar algunos puntos básicos con la oposición. Esa sería una contribución enorme para que el país tenga una visibilidad hacia el futuro clara y consistente, y que la sociedad comience a tener más confianza en su país y los inversores sobre todo. Esto fue todo. Acordate de suscribirte a nuestro canal de YouTube y de seguirnos en las redes sociales. Si quieres ver más sobre Economics, puedes hacerlo en economicstv.com. Hasta la próxima.